Bien, vamos a ver algunos elementos básicos como podemos solucionar un caso como este incorporando elementos de Bootstrap. ¿Ya? Así que vamos a ir a nuestro Visual Code, vamos a crear un par de archivos. Como siempre, lo vamos a guardar como corresponde. Aquí en este caso lo voy a guardar en el escritorio. Entonces, vamos a poner HTML o directamente vamos a elegirlo. Y ahí estaríamos, pues con el CSS lo mismo. Y acá. Como siempre elegimos el template de HTML como corresponde. Y hacemos la base acá. Ya, entonces esto se llama vamos a poner, vamos a tuitear que todo esté bien. Entonces déjenme acá buscar el elemento. Entonces lo tenemos ahí y ahí está adaptado a un perrito. Ok, entonces vamos a ir en este caso voy a trabajar con W3 School y un elemento básico de Bootstrap que vamos a ir generando. Entonces, si vuelvo a la propuesta, tengo un menú y tengo un slide. Entonces podemos ir acomodando elementos que ya existen. Por ejemplo, podemos dejar por un menú, como es un menú, bueno, se puede aparecer, puede ser algo así. Ya, acá, por ejemplo, que está interesante, le podemos cambiar los colores eventualmente. Entonces, este me sirve, lo revisamos acá, sirve. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es copiar los links de Bootstrap o también lo pueden descargar y lo pueden guardar acá en su directorio directamente. Ambas formas sirven. Entonces, aquí voy a copiar esto, ya, y entonces ahí ya estoy vinculado con Bootstrap y también nos falta vincularnos con nuestro CSS. En este caso lo tenemos ahí. Y entonces ahí estamos ok. Y tendríamos que trabajar con nuestro nav. Ya, acá por ejemplo el nav genera un elemento dentro de un div. Entonces vamos a copiar el div completo y lo vamos a personalizar a nuestro gusto. En este caso este h no lo necesito. ¿Ya? Y aquí el desafío entonces aprender a trabajar con Bootstrap y si se fijan son puras clases básicamente lo que hace. Entonces acá podemos cambiarlo. Y comenzar a poner los elementos como nos aparece. Nosotros adopta, está con mayúscula. Nosotros inicio adopta y después vamos simplemente agregando el resto más. Ahí se fijan ya tenemos una idea cómo podemos ir trabajando. Después lo vamos personalizando simplemente. Entonces por ejemplo a mí ya no me sirve esto, por ejemplo tengo ahí en el home tengo el elemento que dice home y lo vamos eliminando simplemente. Entonces ahora podría agregar un slide, podría agregar un carrusel, tenemos varias opciones, se podría hacer así, ya, una de las cartas que podríamos gestionar. Entonces, este mismo me sirve. Entonces, podemos aquí, tenemos un CSS, vamos a copiar después, tenemos ahí y lo ponemos acá.
Ya, si me actualizo no va a aparecer nada porque nos faltan elementos. Tendríamos que también copiar, entonces, el CSS. Si se fijan acá tiene un pequeño CSS. Va a tener aquí hay un pequeño CSS. Y por buena praxis no lo vamos a poner en el HTML sino en el CSS. ¿Ya? Y nos faltarían las imágenes a las cuales estoy invocando. O sea, acá mismo puedo copiar las imágenes por ahora. ¿Ya? Y esto yo lo tiré al escritorio. ¿Ya? Aquí lo podría tirar. Entonces, lo guardo ahí. Tengo el otro. Y tengo el otro. Lo guardamos solamente para probar cómo nos queda. Después lo adaptamos simplemente. Y ahí ya tenemos entonces nuestro slider. Y falta entonces, pero reemplazamos por un perro nomás. Y ya estaríamos listos. Para los elementos del fondo podríamos por ejemplo dejar todo el fondo naranjo. Y después poner encima los contenedores. Y acá simplemente que viene por delante a adaptar. Por ejemplo, aquí puedo trabajar con el inspector. Y nos vamos ahí. Y voy viendo los elementos. Tengo este. Tiene 1110 por 40. Entonces podemos cambiar el tamaño. ¿Mm? El inspector nos da opciones bien interesantes. Por ejemplo, si selecciono este elemento que está aquí, vamos a desplegarlo acá. Este es el ítem. Tengo el primer ítem. Y en el CSS puedo ir probando qué elementos tengo. Entonces aquí, este es un elemento, un Navlink Active. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Es cambiar el color y probar otro. ¿Mm? Podríamos ir jugando a fin después de ir testeándolo directamente en el código. Entonces, ¿qué sucede? Tengo acá naranjo y negro. Entonces, color de fondo sería un naranja. Entonces lo puedo poner acá para ir comparando, un poco más amarillento quizás. Y ahí de fondo ya sería directamente un negro. Entonces ahí ya incluso puedo copiar y pegar este código y ponerlo en CSS. Y me da, por ejemplo, me avisa que este es el Navlink Active. ¿Mm? El Navlink Active. Entonces ahí está. Navlink Active. Esta es la clase que estamos. ¿Mm? Entonces pues lo invocamos y vamos poniendo el código según corresponda. ¿Ya? Y así con el resto. Después podemos empezar a jugar con el tamaño. Le podemos dar un alto más grande para que nos quede según como nos pida. Lo mismo con los otros elementos. Esto le cambiamos, ponemos las columnas a los lados y básicamente ya tendríamos el home listo con esos elementos. Después podemos, si se nos pide hacer una galería, pues esta galería podemos trabajar directamente con puros contenedores, o si queremos hacerlo más virtuoso podemos ir a revisar cuáles son las galerías que nos ofrecen acá en Bootstrap, ¿ya? Pero la galería tan básica que quizás lo podemos trabajar de manera en tabla o en contenedores. Si quiero un tips no menor, si quiero que estos elementos se me den para el lado, por ejemplo, si empiezan a crear contenedores puros div, se van a ir para abajo. Pero si los quiero ir tirando hacia el lado, tenemos que hacerlos flotar. Entonces acá podríamos comenzar a poner como propiedad a cada div un float left a cada uno y se van a ir poniendo para el lado y no para abajo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos algunos tips básicos que les puede guiar para solucionar este caso.